Chicos, ¿cómo están? Les habla su querido profesor Pablo y pues hoy vamos a explicar algo de triángulos, ¿les parece? Triángulos, pues ¿qué es un triángulo? Es una figura geométrica limitada por tres rectas que se intersectan dos a dos. En pocas palabras, es una figura de tres lados. ¿Listo? De tres lados. Se denota con este triángulo, ¿sí? O sea que en este caso, por lo menos acá sería triángulo ABC, ¿sí? ABC. Bueno, tenemos tres elementos fundamentales que son los vértices, los lados y los ángulos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de esos elementos fundamentales. Entonces, el vértice. ¿Qué es el vértice? Pues simplemente el vértice son los puntos, que son tres vértices donde se intersectan las rectas. Mira, acá está. Entonces, ese es el vértice A, ese que está acá es el vértice C, y este que está acá es el vértice B. ¿Listo? Acá están. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los lados. Los lados también son tres lados. Son tres lados. Bueno, entonces, resulta y acontece que los lados se denotan por letras minúsculas y normalmente se utilizan las mismas letras de sus ángulos opuestos. O sea, si este ángulo es el ángulo A, ¿sí? Pues su opuesto va a ser el lado A, pero minúscula, con letra minúscula. Listo. Si este señor es el ángulo B, pues su opuesto va a ser el lado B, ¿sí? Y ahora, si tengo el opuesto del ángulo C, que es este que está acá, pues su lado opuesto sería este que está acá. ¿Listo? Sería ese que está ahí. Entonces, fíjense, acá los tenemos, se denotan con letras minúsculas, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Ahora vienen los ángulos internos. Internos, entonces. Los ángulos internos son los que tenemos aquí. Miren, aquí los que están ¿con qué? Con color azul. ¿Listo? Esos son los ángulos internos. Entonces, ¿qué pasa con los ángulos internos? Pues ya sabemos cómo se denota ¿qué? Un ángulo. Mírenlo acá. Aquí están. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Listo? Ahí lo tenemos con cada signo. Ahora, tenemos los ángulos externos. Entonces, los ángulos externos son seis. Algunos autores dicen que son tres. Bueno, ¿por qué dicen que son seis o que son tres? Bueno, entonces resulta que los ángulos externos son esos que están acá, miren. Este con este tienen la misma medida. ¿Sí se dan cuenta? Por ser opuestos por el vértice. Bueno, ahora, este que está acá es otro ángulo externo, miren, que tiene la misma medida con este, ¿sí? Y otro ángulo externo sería este, miren, que tiene la misma medida de este que está acá, ¿sí? Bueno, los contamos, son seis, pero como este y este son iguales y este son iguales y este con este son iguales, pues algunos dicen que son tres, pero bueno, no pasa nada si son tres o son seis. Listo. Entonces, esos ángulos se forman, son los que se forman con un lado del triángulo y con una extensión de otro lado del triángulo. Listo, mire, el lado del triángulo con una extensión del otro lado. Listo. Entonces, a eso nos referimos con ángulos externos. ¿Vale? Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a mirar las propiedades que todo triángulo debe cumplir. Son cuatro propiedades fundamentales que todo triángulo debe cumplir. Listo. Entonces, la primera propiedad, la suma de los ángulos internos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Tiene que dar 180 grados. Entonces, tengo el triángulo ABC. ¿Listo? Y al sumar la medida del ángulo A con la medida del ángulo B con la medida del ángulo C, me tiene que dar 180 grados. Fíjense que sí, mire, 50 más 100 más 30 me da 180 grados. O sea que sí se cumplió la primera propiedad. Bueno, muy bien. Bueno, sigamos ahora. Segunda propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Bueno, vamos a hablar en la segunda propiedad de ángulos externos. Entonces, ¿qué dice? Que un ángulo externo, bueno, en nuestro caso, para nuestro ejemplo, tenemos el ángulo 1 acá, mire, es un ángulo externo, ¿sí? Y pues ese ángulo 1 va a ser igual, esa medida de ese ángulo 1 va a ser igual a la medida de la suma de dos ángulos interiores que no sean adyacentes a él, ¿sí? O sea, en este caso, el ángulo A y el ángulo C. Listo, entonces, el ángulo 1, el ángulo 1 es igual a la medida del ángulo BAC, o sea, el ángulo A, que aquí lo tenemos 25, con la medida del ángulo BCA, o sea, el ángulo C, que acá está. ¿Listo? Y el resultado es 95 en nuestro ejemplo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros quisiéramos
encontrar el ángulo, vamos a suponer que queremos encontrar este ángulo que está acá, que es un ángulo externo, ¿listo? Llamémoslo ángulo 2, ya, ángulo 2. Entonces, ese ángulo 2 va a ser igual a la medida de de qué ángulos de este señor, que es B, el ángulo B, con el ángulo C. O sea, 70 más 85. ¿Listo? Ahora, si queremos de pronto encontrar eh, la medida de este ángulo que está acá, llamémoslo ángulo 3. Ángulo 3. Ya es, ¿qué se hace? Pues se suma el ángulo B, que es 85, con el ángulo A, que es 25. ¿Listo? Y ahí obtendríamos el valor. Bueno, y bien. Esa es la segunda propiedad. Ahora pasemos a la tercera propiedad. Bueno, la tercera propiedad hace referencia a los lados del triángulo. A los lados del triángulo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que cada lado va a ser menor, la longitud de cada lado va a ser menor a la suma de las longitudes de los otros dos ángulos. ¿Sí? Por lo menos aquí tenemos el ángulo A, el lado A, perdón, el lado A, y es más, tiene que ser menor que la suma de esto que está acá. ¿Sí? Mire, da 6. Si no llega a cumplirse esta propiedad, pues no es un triángulo. Sí, las longitudes que tengo no hacen parte de un triángulo. Listo. Bueno, y bien, acá tenemos otra, miren. Entonces, B, que es 4, tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Y sí, miren que sí es verdad. ¿Sí se dan cuenta? Y lo mismo ocurre con C. Sí. Entonces, la suma tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. Mire, 2 y acá nos da 7,5. O sea que sí se cumplen. ¿Listo? Sí se cumplen. Bueno, muy bien. Ahora, viene la cuarta propiedad. La cuarta propiedad, ¿qué hace? La cuarta propiedad, pues, nos habla tanto de ángulos internos como de sus lados. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si el ángulo, vamos a suponer, el ángulo mayor, en este caso el ángulo mayor es este, ¿no? El ángulo B. Mire, ¿vale? Su medida es 115 grados. Pues resulta que su lado opuesto tiene que ser el de mayor longitud. Sí, miren, acá está. 115 y su lado opuesto tiene que ser el de mayor longitud que 5. Y fíjense que sí es verdad. Listo. Ahora, el el ángulo más pequeño para nuestro ejemplo, pues es el ángulo C, que tiene un valor de 25 grados. Entonces, su opuesto tiene que ser el lado más pequeño, de longitud más pequeña. Miren, acá es verdad, miren, aquí tengo los datos en la tabla. Y sí, el lado más pequeño es ese 2,5. ¿Ok? Ahora, el otro ángulo, pues tiene que estar, en este caso sería A, ¿no? Que mide 40. Pues en este caso, este señor es el que está en el medio de los dos, o sea, no es el más pequeño, tampoco es el más grande. ¿Sí? Pues ocurre lo mismo con su lado opuesto. Si este es el de la mitad, digámoslo así, el ángulo de medida de la mitad, pues esta tiene que ser también la longitud. No es la más grande, tampoco es la más pequeña. ¿Listo? A eso hace referencia esta propiedad. Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de la clasificación de los triángulos. Bueno, se clasifican de dos formas, según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero según la medida de sus lados. Entonces, cuando hablamos de los lados, encontramos tres tipos de clasificaciones. Equiláteros, que significa que todos los lados son iguales. Mira, esta rayita significa que la medida de esta longitud es igual a esta, igual a esta. ¿Sí? Todos los equiláteros, todos los lados tienen la misma medida. ¿Ok? Ahora viene el isósceles. ¿Qué significa el isósceles? Que dos lados tienen la misma medida. Pues el otro lado pues va a ser de medida diferente, ¿cierto? Entonces, para nuestro ejemplo, estos dos lados son iguales. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, son iguales para nuestro ejemplo. Bueno, ahora viene el escaleno. ¿Qué ocurre con el escaleno? Pues todos los lados son diferentes. Fíjense que todos los lados acá son diferentes, ¿sí? En este triángulo. Ok, muy bien. Ahora, ahora viene la clasificación según la medida de sus ángulos internos. Listo. Entonces, ¿qué tengo? La primera sería el acutángulo. Aquí está el acutángulo. Bueno, ¿cuál es el acutángulo? Pues que todos sus lados, perdón, que todos sus ángulos internos son menores de 90 grados, o sea, son agudos. ¿Listo? Son agudos. Bueno, muy bien. Fíjense que sí, estos señores que están acá, pues si ustedes se dan cuenta visualmente, no, ninguno es mayor de 90 grados. Bueno, muy bien. Ahora, viene el segundo, que son los triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, exactamente 90 grados. ¿Listo? Exactamente 90 grados. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue el octusángulo.
ese, ese triángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Tiene un ángulo obtuso, listo. Mírenlo acá, acá está. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues chicos, pues esa es así como en grandes rasgos eh, lo general, lo básico de triángulos que todos debemos saber. ¿Listo? Entonces un abrazo muy fuerte. Chao, chao.